puedo. Desde los años 80, los curas de la parroquia de San Carlos Borromeo se han involucrado de forma personal en los problemas de la gente de la zona, en particular la droga y los jóvenes e inmigrantes con riesgo de exclusión social. A menudo, estos temas han ocupado buena parte del tiempo de misa. En este sentido, la parroquia ha dado su apoyo al colectivo de Madres contra la Droga y en 1989 tuvo lugar el primer encierro de migrantes de España. La falta de confesionarios, las confesiones se realizan en comunidad, el oficio de la misa en vaqueros y sin casulla y sobre todo la sustitución de la hostia consagrada por una rosquilla o una galleta alejaron a la parroquia de la ortodoxia católica y despertaron los recelos del Arzobispado de Madrid y las simpatías de parte de la izquierda. La parroquia fue conocida en diversos medios como la Iglesia Roja de Entrevías. En junio de 2007, el obispo auxiliar del arzobispado, Fidel Herráez, se reunió con los 3 curas de San Carlos Borromeo, Javier Baeza, Enrique de Castro y José Díaz, para determinar su cierre como parroquia, hecho que creó indignación en una parte de la comunidad católica madrileña y en los propios párrocos afectados por la clausura. En noviembre del mismo año se constituyó como centro pastoral. La historia tañe sonora, su lección como campana. La historia tañe sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. Bueno, estábamos dando las buenas tardes y lo primero que quería deciros era agradecer, por supuesto, a Óscar y a Comisiones Obreras que me haya permitido poder presentar a un amigo, a Javier Baeza, esta tarde aquí con todos vosotros. Estuve al primer encuentro con la ciudadanía crítica, que fue hace 15 días, me pareció muy interesante y a partir de ahí me propusieron hacer esta presentación. Yo de Javier Baeza no puedo hacer una presentación en abstracto, sino que voy a hacer una presentación muy personal. Esto no significa que esté desvinculada de lo que él está haciendo habitualmente, pero desde luego la presentación que quiero hacer, también un poco por trasladaros algo que a veces no es tan perceptible, es como con determinadas emociones, con determinados sentimientos se puede trabajar muy bien en todo el campo de la lucha social, digamos, ¿no? Entonces, la presentación, la licencia que me voy a permitir en la presentación es hacerlo algo muy personal y esto es lo que os voy a trasladar. Tenerife, primavera del 2006. Cayucos abarrotados de desesperados se estrellan contra las costas canarias. Otros se hunden. África quería escapar del hambre y en su huida estaba dejando un reguero de vidas, desaparecidos, heridos y miedo, mucho miedo, el que se siente en todas las fronteras. Ahora, por cierto, con alambre de concertina, o sea, con cuchillas. Los que sobrevivían eran encerrados en lugares sin derechos. Buscando, como siempre, una grieta en el sistema, fuimos a Canarias con la idea de contrarrestar un discurso violento que se ensañaba con los más débiles, con los extranjeros. El que era presidente canario llegó a decir que había que aplicar a los menores la ley de extranjería y no la ley del menor, demostrando que la decencia muchas veces no acude a las instituciones. A iniciativa de un amigo común, Félix Pantoja, entonces vocal del Consejo del Poder Judicial, organizamos un seminario sobre inmigración, menores y derechos humanos. Por azar, compartimos ponencia un cura y un juez. Allí conocí personalmente a Javier Baeza intentando construir un muro, ese sí, un muro contra la barbarie. Fue el inicio de una amistad entrañable en lo personal y de compromiso en lo social. Ávila, otoño de 2013. Hoy, casi 8 años después, los derechos laborales, igual que aquellos cayucos, se están estrellando contra el muro de la indecencia, de la avaricia y de la acumulación de capital. El derecho a la salud ha dejado de ser universal.
La obsesión por hacer saltar por los aires la enseñanza pública llega a extremos ridículos como el intento de suprimir las Erasmus. Pero no solo. Mientras miramos hacia el derrumbe de los derechos sociales, el derecho a la intimidad ha sido borrado de las declaraciones de derechos y nuestras comunicaciones pueden ser espiadas. Por no hablar de los derechos de manifestación, reunión, incluso la libertad de expresión. ¿Es esto la modernidad o es que se están evaporando los derechos? Javier Baeza nos puede hablar de esto con hechos desde su compromiso y experiencia, desde su proyecto colectivo de solidaridad con los excluidos, desde la forma de entender su fe y como rebelión frente a un sistema que traslada injusticia y exclusión. Javier Baeza es de los imprescindibles, encarna la hospitalidad de quien acoge sin pedir nada a cambio. O sí, a cambio recibe la satisfacción de dar, de abrazar, y eso se nota en su cara de felicidad, de plenitud, cosa que me chocó cuando le conocí acostumbrado a los curas que había conocido de pequeño. Se siente un privilegiado, como le gusta decir, por poder llenar su casa de gente que otros quieren excluir, de acompañarles al hospital, de hospedarles, de dar hospitalidad a quienes estaban predestinados al hospicio. Bratian, de 13 años, es el más pequeño de la casa y ha empezado a ir a clase. José, de 68, de ellos más de 30 en prisión, pasa allí los periodos de libertad. Y hasta un superviviente de los naufragios de Canarias que hoy trabaja como cuidador geriátrico ya con papeles. Allí se vive la hospitalidad, el origen de la fiesta y el canto. Por eso en su casa hay canto y además se come un cocido excelente. Cocido y siesta, sus debilidades terrenales. Quiero insistir en algo que me parece muy importante en esta presentación y ya termino, y es que no estamos ante un compromiso personal, ante un hacer individual, sino ante un proyecto colectivo. Hay muchas personas implicadas en que esto funcione, cada uno aportando su faceta y ayuda personal. Ellos sí que son imprescindibles. Esta tarde podemos disfrutar aquí de estar con Javier porque otras personas están en los diferentes proyectos, en la casa, en la parroquia, en los juzgados, en las prisiones, en el Tajo Diario. Todos ellos forman parte de ese compromiso con los derechos de los más débiles, de los excluidos, y que esto se esté dando a conocer es fruto de ese esfuerzo colectivo. Bueno, Javier, bienvenido a nuestra tierra. Ya has venido varias veces a Ávila, a esta ciudad que quiere ser hospitalaria, y bienvenido a defender una vez más los derechos y la dignidad de las personas. Tienes la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotras y a vosotros, a Luis Carlos y a Belén, pues sobra dárselas porque entre amigos siempre es fácil agradecer, ¿no? Dar muchísimas gracias porque os tengo que confesar, y perdonad los adjetivos un poco clericales, pero cada uno tenemos nuestras referencias dialécticas, ¿no? Hace muchos años no me confieso, pero os tengo que confesar que estoy un poco abrumado por la cantidad de gente. Además hoy coinciden un montón de cosas en Ávila y por las llamadas mediáticas que a lo largo del día por venir aquí he recibido, ¿no? Me ha sorprendido y me ha acongojado un poco, ¿no? Porque cuando uno tiene que contar, o al menos a mí me pasa, lo que vive, pues se traba mucho, ¿no? Porque uno vive. Otra cosa es cuando a uno le piden una conferencia acerca de, pues no sé, ¿no? Pues háblanos de la influencia del consumo de coca en las personas rubias con una ceja negra. Bueno, entonces es más fácil, ¿no? Porque vas a los libros y tal, pero intentar un poco desnudarse me obliga, y os lo agradezco también por ello, aunque esté abrumado, me obliga también a repensar un poco en qué y en cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, agradeceros la invitación y agradeceros también el darme la oportunidad de poder mirar un poco hacia adentro de mi persona y también, pues un poco, no sé cómo llamarlo. Si estuviesen aquí las madres de la parroquia, con lo que voy a decir me tirarían los trastos, pero
el coordinador, el presidente, es que no sé cómo decir mi función allí en San Carlos, porque el que hago las celebraciones, pero cuando no estoy yo las hacen otros y otras y no pasa nada. Bueno, pues el cura, ¿no? Digo, que como decía Luis Carlos, y a mí me parece que es importante, yo estoy aquí gracias a que mucha gente está allí haciendo otras cosas importantes, ¿no? La parroquia de Entrevías, así en una pincelada por situaros, es una parroquia que surge en los años 40, está anclada físicamente en lo que fue un poco el territorio más fascista de la Valleca Roja en la época de la Transición. De hecho, el cura que había allí pues era un cura, como diría mi abuela, con sotana, que leía el Alcázar, pues diría la abuela, un cura como Dios manda, ¿no? No este tipo de nieto que tiene, ¿no? En el 82, Enrique de Castro, es una parroquia, físicamente está al lado del Pozo del Tío Raimundo, y digo que es un enclave fascista porque era justo el lugar a la contra del Pozo del Tío Raimundo, que es donde en los años 40 y 50 comienza su historia el padre Llanos y todo lo que aquello significó, entre otros, de la fundación y los inicios, los primeros pilares de comisiones obreras y de muchas otras cosas, ¿no? Ese barrio, en los años 80, con la llegada de Enrique de Castro, pues es, como tantos otros lugares, un barrio que sufre ese gran cáncer que sufrieron muchos sectores pobres y obreros de la droga, ¿no? Entonces, en aquellos años 80-90, pues el barrio prácticamente en su totalidad, pocas familias hay que no tuviesen algún hijo, alguna hija con problemas, además de los habituales de los pobres con problemas con las drogas. En aquellos años, pues Enrique y aquella comunidad se va formando, conformando, y es en los años finales de los 80, con mi entrada en el Seminario de Madrid, en aquel seminario que habíamos heredado del cardenal Tarancón, hombre polémico como pocos y seguramente muy conservador para unos, pero con lo que luego hemos tenido, pues podemos decir que era un hombre cuasi la extrema izquierda. Digo, no porque lo fuese, que en el cielo seguro que nos mandará unos rayos esta noche, sino por lo que luego ha venido, como ha ocurrido en tantas situaciones en la Iglesia, ¿no? Bueno, pues yo entro al seminario y me vinculo a aquella parroquia, y en los años finales de los 80, digo, se convoca una gran concentración con unas denuncias que se van contagiando a otros territorios de todo el Estado, en la denuncia del tráfico de drogas y de la connivencia policial, ¿no? Bueno, pues todos aquellos años en donde muchos chavales pues contaban cómo eran detenidos por consumir droga, les pillaban con X papelinas y luego desaparecían de los atestados, claramente porque había también ciudadanos, policías que tenían problemas con las drogas. De aquellas denuncias de todo el Estado, que fueron cerca de 2.000 denuncias en el Parlamento español, pues en aquellos años yo, bueno, existiría, pero no era tan universalizado el uso de los ordenadores, pero estoy convencido que fueron a la papelera de reciclaje del presidente del Congreso o de quien recogiese aquellas denuncias. Lo cierto es que aquello desembocó o fue causa de que nos fuésemos vinculando muchos colectivos, ¿no? Yo cuando me ordeno de cura en el 92, no voy de cura a aquella parroquia, ya tuve problemas en el seminario, porque después de los años de formación, pues el rector del seminario no tenía claro si uno quería ser cura o trabajador social. Y bueno, a mí me hacía gracia porque él no lo tenía claro. Yo, más o menos, dentro de las pocas claridades que uno va teniendo en la vida, sí que creía tener claro que quería ser cura. Y bueno, pues me retrasaron las órdenes. El caso es que a mí me mandan a la parroquia más lejana del barrio de Vallecas, Moratalaz, que es donde vivía, en la carretera de Extremadura, pues casi la última parroquia de la diócesis de Madrid, ¿no? Un poco para alejarme de ese mal
de ese mal germen que había tenido, pues de esta parroquia de San Carlos, de los curas y de toda la movida con los chavales que ya comenzábamos. Yo me reúno de cura en el 92 y empiezo a vivir con muchachos en casa y bueno, pues aquello hasta hoy ha continuado. Estoy 11 años en otra parroquia, en un barrio aquí cercano, o sea, allí cercano a Entrevías, y en el año 2003 yo estaba muy quemado en la parroquia que estaba y solicito ir a Entrevías. Ya la conocía, yo estaba muy vinculado y, bueno, pues en una negociación extraña con el cardenal Rouco, y os voy a explicar por qué es extraña. Él es complicado, además de por gallego, porque ya sabemos más, sabéis más o menos, o nos podemos hacer una idea de cómo es. Digo complicada porque entonces a él le parece muy bien que yo me vaya a San Carlos, porque a él le preocupaba, como me dijo, mucho esta parroquia, porque era una parroquia extraña, decía él, con un cura raro que no se revestía los domingos, que comulgaban no siempre con formas y, bueno, pues que no tenían confesionario y tal. Yo le digo al cardenal, bueno, yo no entro en conflictos con el cardenal en aquel momento porque yo lo que quería era irme allí, porque estaba muy quemado los otros 11 años que llevaba de cura en otra parroquia, donde yo estaba muy bien, pero una parroquia, bueno, pues más normalita. El caso es que yo en el 2004 acabo en Entrevías, ¿no? Acabo en Entrevías y, bueno, pues a mí me hace párroco y al párroco que había le hace coadjutor, unos términos eclesiales que yo no sé explicaros mucho. Me imagino que aquel día no fui a clase de Derecho Canónico, pero bueno, que es un poco la organización como se tenía, y lo digo porque luego en el 2007 tiene también su importancia. A mí me hace párroco y a Enrique, que tiene la edad de mi padre, le hace coadjutor, y al otro cura que había, Pepe, que fue de los primeros curas obreros en Madrid, que por edad podía ser mi abuelo, pues también le hace coadjutor. Con lo cual aquí el más joven y el más el más jovencillo, pues es al que pone al frente de esta parroquia ya formada. Es una parroquia, y ya no os atosigo más con mi vida, es una parroquia que yo sinceramente creo que no tiene una gran originalidad más allá de la originalidad que tengamos cada uno de nosotros y de nosotras en sí mismos, ¿no? Yo esto también me parece que es importante porque creo que es fundamental también ser honrado con lo real, ¿no? Y lo real y cierto es que hay otras experiencias de gente y de comunidades conocidas que también, bueno, pues están, me parece a mí, muy volcadas y muy centradas desde la realidad de la exclusión, ¿no? Quiero nombrarlas por cariño y por cercanía, y porque me parece que es bueno también poner al menos nombre y situar localmente otra gente con la que nos sentimos muy hermanados, ¿no? Pues desde Emiliano Tapia y la parroquia de Santa María de Nazaret, en el barrio de Buenos Aires, en Salamanca, ¿no? Que han montado allí una cooperativa con la gente del barrio de hostelería y que tienen y acogen a presos que salen de permiso, hasta Antonio, este cura que se hizo, famoso, aquello de la fama es un poco precario, ¿no? Afortunadamente también se hizo famoso porque fue un cura que se presentó en Agudiña en las últimas elecciones municipales por el PSOE y salió elegido. Entonces el obispo le montó un pollo y le echó de cura, no sé cómo se dice eso, ¿no? Le echó de cura temporalmente y luego él dejó de ser concejal. Bueno, pues este hombre que están montando allí en esa zona rural de Orense, pues la atención a la gente mayor, ¿no? O este compañero y amigo y hermano que también se llama Javi, ¿no? Que es capellán de la prisión de Navalcarnero, ¿no? Y ayer me contaba emocionado el encuentro que tuvo anteayer con uno de estos famosos piratas de Senegal, ¿no? Que subieron al barco y de Somalia, perdón, ¿no? Pues que al final es un pobretón, muy pobre, pero muy valiente, porque tuvo el coraje, no lo justifico, lo narro, tuvo el coraje de coger un trasto que seguramente se lo habríamos vendido los españoles u otros blancos y subir a un barco buscando dignidad para sus hermanos y sus padres, ¿no? Bueno, pues todo lo que está creando Javi en la prisión, en Jerez, en Ecuador, en Honduras, y cómo no, la experiencia de Alejandro Solalinde, este cura loco, como él se define,
que está en la frontera sur de México con Estados Unidos y que han creado toda esta gente lo que llaman un paseo de albergues para intentar que los centroamericanos que quieren llegar a Norteamérica puedan atravesar México, por un lado, sin tener que coger el tren de la muerte, que tantas muertes ocasiona, y sin ser pasto del narcotráfico que asola tantos pueblos y tantas vidas. Quiero con esto decir que nuestra experiencia es una forma, yo creo que sencilla y común, no sé si muy común, pero común en muchos sectores, de vivir una experiencia creyente, ¿no? Por eso también creo que es importante en ello relatar o contaros cómo nos sentimos identificados, ¿no? En primer lugar, me parece que es muy importante el que somos una comunidad, ¿no? Y somos una comunidad en estos tiempos en los que hay tanto reclamo al individualismo y al sálvese quien pueda. Lo tenemos tristemente muy reciente en la Iglesia y en la sociedad civil, ¿no? En mucha tristeza de muchas declaraciones, por ejemplo, ayer, de periodistas del canal Nou, ¿no? El instinto de supervivencia a veces a uno le hace centrarse tanto en sí mismo que uno cuando le expulsan y le cierran el trabajo, pues entonces dice hay que ver lo que manipulé y lo que me obligaron a hacer, ¿no? Por un lado, pretendemos potenciar mucho la comunidad, y una comunidad, fijaros que hemos descubierto una comunidad que celebra, ¿no? Para nosotros, la celebración, la misa, para entendernos, de los domingos por la mañana es una cosa, y perdonad, a lo mejor que el lenguaje pueda parecer un poco frívolo, pero no sé explicarlo de otra manera, pero me es muy importante, pero es una cosa curiosa, ¿no? Porque es el lugar donde el grupo, donde todo lo que ocurre bajo ese paraguas que es San Carlos Borromeo, confluye allí, ¿no? Entonces, hay domingos en donde la lectura del Evangelio que se hace, en eso sí que somos litúrgicos, se hace la lectura del Evangelio que toca, generalmente. A veces el Evangelio está muy presente, pero a veces no hablamos del Evangelio, ¿no? Hablamos de la vida que nos achucha. Entonces, el domingo pasado, pues claro, estábamos indignados con la colocación de esas concertinas de cuchillos en Melilla, ¿no? Y entonces fue toda la celebración en torno a ver qué podemos hacer para visibilizar semejante barbaridad, ¿no? Que estamos haciendo en este caso contra los pobres inmigrantes. Y celebrar la vida, y celebrar, para nosotros los domingos es celebrar la vida que vivimos y también la vida que ella partió. Os estoy hablando de un grupo, en principio, donde una presencia importante en la celebración es el grupo de Madres contra la Droga, ¿no? Y estamos hablando de mujeres, algunas ante las que, en eso que algunos curas nos regañan, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis, es que no lo sé ni me importa, si sois así muy clericales, si sabéis a qué me refiero, pero ya sabéis que así la gente de orden, cuando pasa por mitad de la iglesia, lo normal era arrodillarse, ¿no? Hacer así una inclinación en señal de respeto a una cajita, generalmente dorada, que guarda el cuerpo de Cristo, ¿no? Fijaos qué cosa más importante y más sacral, ¿no? Nosotros no tenemos sagrario, no tenemos ese compromiso físico de doblar nada, pero hay mujeres a las que yo sí que pondría, no me dejaría, pero sí que pondría como objeto de, no sé si de adoración, pero sí como elemento sacramental en mí y en nuestra vida, ¿no? Estoy hablando de mujeres que han perdido 6 hijos por las drogas. Me acuerdo que Luisa, ya ha fallecido, una mujer pequeñita, enjuta. Para mí el único defecto de Luisa es que era del Atleti, yo soy del Real Madrid, pero todo lo demás me era absolutamente sacral. Me acuerdo que yo llegué en octubre del 2004 y llegué a la parroquia y entonces pues íbamos a preparar la Navidad, ¿no? Claro, todos somos hijos de nuestra historia, ¿no?
Y entonces llega la Navidad, jijiji, todos somos buenos, nos queremos, somos hermanos, en esos días, mientras además soy hijo de familia andaluza, con lo cual los villancicos, el turrón, esas cosas, pues para nosotros mi familia tiene mucha fuerza, ¿no? Y yo me acuerdo que estábamos hablando de la Navidad y tal, y entonces yo hablaba, pues no sé, pues que en Navidad, coño, pues que lo dice el Corte Inglés además, que hay que estar contentos, hay que ser felices, ¿no? Porque estamos en Navidad, ¿no? Y entonces yo, inepto, pues decía eso, yo había visto lo que decía el Corte Inglés y estábamos cerca ya y yo lo repetía como un papanatas, ¿no? Y entonces Luisa, ya veis que uno está bien criado, gordo y tal, así alto, Luisa, una mujer enjuta, pequeñita, Luisa me dijo, yo no tengo ganas de celebrar la Navidad. Y yo, como todo lo que tengo de grande lo tengo de prepotente, entonces, pues uno va de salvavidas, ¿no? Y dice, hombre, bueno, claro, todos hemos tenido momentos de depresión, bueno, añoramos, ¿no? Yo no tenía ni idea de la vida de Luisa, añoramos a los que ya faltan, yo pensando que faltaban su marido, porque era mayor, sus abuelos, mis abuelos. Digo, pero bueno, pues la Navidad, pues eso, el misterio de la encarnación, todas estas cosas que nos han enseñado los curas, ¿no? Y bueno, pues es lo que me han enseñado. Yo creo que estoy en un momento ya en donde afortunadamente casi toda la teología que estudié, esto ya a ver si lo consigo, se me está olvidando, pero bueno, somos hijos de nuestra formación, ¿no? Bueno, pues yo le decía a Luisa, hasta que ya Luisa me dice, me sentó mal, me dice, se nota que eres joven y no entiendes nada. Me sentó fatal, porque dije, por favor, que yo soy el cura párroco de aquí, que yo he estudiado teología, que yo he dado muchos cursos de formación, eso, joder, que además hasta participo en charlas a jueces. Yo me lo viví mal, ¿no? Porque decía, esta vehemencia de uno, y esta mujer, sabrá ella. Hasta que ya Luisa me empieza a contar por qué ella no tenía ningún ánimo de celebrar la Navidad. Me empieza a contar que se le han muerto 6 hijos. Claro, os podéis imaginar, ¿no? Es de esos momentos en donde dices, tierra, trágame. Luego yo la dije, vamos, no me extraña que no tengas ganas de celebrar la Navidad, lo que me sorprende es que tengas razones para levantarte todas las mañanas, después de haber enterrado 6 hijos. Esas razones de Luisa, de Sara, de Manoli, de Carmen, de Bernabé, de Germán, en nuestras celebraciones de los domingos son tremendamente importantes, ¿no? Porque son las razones que nos dan ganas para seguir viviendo. Son las razones que a estas mujeres las han hecho transformar su dolor, cada una a su modo y manera, como ellas, algunas muy brutalmente explican, pero así, han sido capaces de transformar su dolor en rabia y en coraje. Su sentimiento, esa pregunta, ¿no?, que muchas veces los padres ante el fracaso de nuestros hijos nos hacemos, ¿qué habré hecho mal? No digamos ante la realidad de la droga, ante la realidad de la muerte, ¿qué habré hecho mal? Pendía, cuentan ellas, pendía sobre ellas como una losa que no las dejaba ser, ¿no? Y estas mujeres que fueron capaces, ya digo, de transformar su dolor en rabia, en lucha, y transformar su dolor en rabia y en lucha y en preocupación por los otros. A mí me parece que esto es impresionante, ¿no? Cómo estas mujeres, desde claves muy diferentes, ahora os cuento, fueron capaces precisamente de hacer realidad eso que a los religiosos, no digo los religiosos cura, a la gente religiosa nos llama la atención, a los cristianos, del Evangelio, ¿no? El Evangelio nos cuenta muchos milagros, evidentemente es una forma literaria de hablar, ¿no?, como cuando éramos pequeños y nos contaban cuentos para no tener miedo por la noche. Yo en esos no creo, ¿no?, porque no, es evidente que no podemos creer en una alteración arbitraria de la naturaleza por parte de un ser superior. Pero sí que os puedo decir la cantidad de milagros a los que asisto diariamente. Y entre ellos es esa capacidad de transformar el dolor, la rabia, en fuerza y en preocupación por los otros. Y eso lo celebramos, porque es vida. Y eso, fijaros, lo podemos celebrar gente religiosa y no religiosa, pero todos, y eso sí que me apetece explicarlo bien, y no sé si soy capaz, gente religiosa y no religiosa, pero gente creyente. Si algo creo que conforma nuestra parroquia es que todos y todas somos creyentes, tremendamente creyentes, unos religiosos y otros no religiosos, pero todos
creyentes nos juntamos ese domingo. Y así te puedes encontrar, y ocurre todos los domingos, a una mujer piadosa que viene a misa, como ella dice, después de haber ido a una de las de verdad, va a otra y luego viene a la nuestra, y convive y celebra la vida con una mujer, Manoli, anarcosindicalista. Que yo, la primera vez que lo dije, menos mal que en el Google está todo, porque tenía claro lo del anarquismo y lo del sindicalismo, pero ese matrimonio se me escapaba un poco, ¿no? Y es posible celebrar la vida entre gente creyente, entre aquellos y aquellas que nos confesamos y que decimos que creemos en Dios, y junto a aquellos y aquellas que creen y dicen que Dios no existe. Porque lo que celebramos no son desde luego nuestros dolores, aunque los traemos a la mesa, sino precisamente lo que celebramos es nuestra fe en el otro. Y yo creo que esto para nosotros es muy importante, ¿no? Y en medio de tantas dificultades somos capaces de cantar. Y en medio de tantas dificultades ha habido domingos que ha coincidido, solo tenemos celebración el domingo, porque la vida no da para tantas celebraciones, creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo. Hemos celebrado algunos domingos un funeral por algún chaval o algún hijo, lo hemos celebrado con una boda o con un bautizo. Bautizos, ¿no? No sé, yo creo que es la expresión de un grupo que cree, y eso es muy importante, ¿no? Y la creencia en lo humano, eso nos vincula a todos los seres humanos. A veces nos enfadamos o se enfadan los jefes de nuestras iglesias en cuestiones religiosas, pero en lo humano estamos todos vinculados, ¿no? Es una comunidad que celebra y una comunidad que acompaña, ¿no? Estamos, y en estos años de boom, yo creo que no solo hubo, bueno, aunque el atontado del ministro de Economía lo ha negado, creo, hoy, ¿no? Pero yo creo, bueno, yo no entiendo mucho de economía, pero parece ser que hubo una burbuja inmobiliaria. Hoy dice que él dice que no. Bueno, yo digo, creo que sí, pero que además de la burbuja inmobiliaria, yo creo que hubo una burbuja, ¿no? Como que estábamos todos sobrepasados de bienestar. Yo creo que muy ficticio, y ahí tenemos los resultados, ¿no? Entonces, yo creo que asistimos a que había necesidades, pero estas eran responsabilidades de ese estado del bienestar, ¿no? De los servicios sociales. Entonces, bueno, pues ya estaban los servicios sociales, como aquí, como bien dice Botín, ¿no? Los euros y los billetes de 500 nos salían por todos los bolsillos y nos siguen saliendo, como tenemos todos caras de estar henchidos de ellos, ¿no? Pues en aquella época que parecía que los billetes, esto era un pozo sin fondo, pues la atención a los pobres se delegaba, ¿no? El mundo de la exclusión existía, pero era residual, ¿no? Estábamos en un estado de bienestar. Yo creo que no era del todo real, efectivamente, hay que reconocer que había muchos más recursos, pero nosotros, por eso ahora tampoco estamos notando excesivamente la crisis. No me llaméis, digo, que no es que me haya comido el coco Botín, os explico por qué. Porque nosotros en aquella época de burbujas de bienestar y de que parecía que atábamos los perros con longaniza, ¿no? Veíamos que, curiosamente, al mundo de la exclusión se le podía, es discutible, pero incluso yo acepto que podíamos pensar que al mundo de la exclusión social se le podían dar muchas cosas, ¿no? Había ayudas sociales, fueron los años, recordar, de los 90, aquellos tristes años con el gobierno, el primer gobierno, porque si aquellos fueron tristes, estos sí que están siendo tristes, ¿eh? De aquellos años del gobierno del PP, de Aznar, ¿no? La ley del voluntariado, donde había ONGs, pues como ahora el campo, ¿no? Hay hongos por todos lados, unos comestibles y otros no, y en aquella época igual, ¿no? La época de las vacas gordas, surgieron un montón de recursos sociales, gente que se preocupaba, pero nosotros notábamos que a la gente de la exclusión, que no se atendía a la gente de la exclusión, se atendía a los pobres, pero no se vivía con los pobres, ¿no? Entonces había muchos recursos para los pobres, organizábamos la vida de los pobres, había muchas instituciones de acogida y de atención a los pobres, pero la vida de los pobres no estaba sobre la mesa. La vida de los pobres
más allá de las horas de atención, no modificaba en nada nuestra historia, ¿no? Por eso yo creo que fue y es importante, y me parece que es una cosa que creo que nos dignifica y que nos significa a la vez, que somos también, o pretendemos ser, una parroquia, un grupo que acompaña procesos, ¿no? Claro, y eso, como exponente, vuelvo a la celebración del domingo, sale mucho, ¿no? Claro, yo os puedo decir, y eso en las celebraciones, pues a veces, lógicamente, y cada vez más, ¿no? El nivel de indignación que está teniendo la gente es tan grande que, claro, el otro día pegaron a una de las madres, ¿no? Nosotros nunca hemos querido tener ropero ni dar alimentos, ¿no? Porque creíamos y creemos que eso es una manera de seguir, de crear o de paliar, de poner parches, ¿no? De cronificar situaciones. Pero lo cierto es que hoy hay mucha gente que se acerca con su rostro, con su historia, pidiendo 1 kilo de garbanzos y ahora pidiendo un abrigo, ¿no? Hemos vuelto a repartir la comida que nos llega y a dar ropa. El otro día a una de las madres que está en el ropero la pegaron, ¿no? Y luego hablando, después del conflicto y tal, pues claro, esta señora que la pegó es que está quemada. Y ella decía, ¿no? Claro, es que ir a servicios sociales, he montado un pollo a la trabajadora social, claro, inmediatamente ha venido la policía, ¿no? Claro, al final la indignación sale con el otro que es casi tan vulnerable como tú. La única diferencia es que en este momento está repartiendo la ropa, ¿no? Pero, claro, esas cosas pasan en los lugares no institucionalizados, ¿no? Claro, y eso nos pasa en muchas ocasiones. Ha habido gente que ha venido a nuestras celebraciones, no nos revestimos, comulgamos con lo que hay, ¿no? Porque cuando vino Leonardo Boff, este teólogo prohibido en la época de Juan Pablo II, ¿no? Ahora parece que este nuevo Papa, no sé si porque son paisanos, pues a lo mejor, levanta toda esa losa de iniquidad que se vertió sobre la teología de la liberación. Cuando el conflicto del 2007 con el cardenal, Leonardo Boff vino a la parroquia y él decía que lo que es sagrado no es la materia, ¿no? ¿Cómo va a ser sagrado un trozo, la forma famosa, ¿no? Además, últimamente ya la mitad de las veces de plastiquillo que se te queda aquí pegado al paladar, ¿no? La materia no puede ser sagrada, excepto el ser humano. Es lo único sagrado que hay. Eso no lo hemos inventado ni la teología de la liberación. Eso lo dice ya el Evangelio, ¿no? Claro, pues vienen a nuestras celebraciones así gente un poco de orden eclesiástico, y dicen, claro, es que ahí habla cualquiera. Claro, es que, el que hablemos solo los curas, más o menos leídos, más menos que más, bueno, pues eso es sencillo. El que el Evangelio se dialogue y que alguien te increpe y te diga, pues es que yo no me creo eso, es que yo no entiendo eso. ¿Cómo voy a entender que un día un chaval que vive en la calle, esto no es una guerra de buenos y buenos y malos, ¿eh? No estoy diciendo o no creemos que los pobres sean moralmente buenos por ser pobres. No es un problema moral, es un problema vital. La teología, y creo que los pobres son los elegidos de Dios no porque sean buenos o malos, sino porque son pobres. Entonces, para nosotros son sujeto de reverencia porque son pobres. Con eso tampoco estoy defendiendo, menos mal que tenemos a los pobres porque tenemos a quien reverenciar. La misión de los creyentes, de los cristianos, es bajar a los crucificados de tantas cruces. Pero me acuerdo que este chaval, con una pila de años en prisión, leyendo un domingo el texto ese, no sé si conocerán, va Jesús con unos cuantos, entonces hace de noche y están allí, y claro, en Israel en aquella época pues no debía haber chinos, ¿no? De estos que tienen 24 horas todo abierto, ¿no? Y entonces pues les dijo Jesús, van y le dicen, oye maestro, que aquí la gente que tiene un hambre, pues yo me les imagino como yo, ¿no? Pues así, pues de mucho pan y de mucho vino, ¿no? Pues oye, que tienen hambre, despídelos porque se nos echa la noche y es que tenemos poquita cosa, que tenemos, pues no me acuerdo, pero vamos, parece ser que pone el texto 2 cestos de pan y unos pescados, ¿no? Y que no hay chinos, que el chino ya ha cerrado, que échales. Y el texto del Evangelio dice, dadles vosotros de comer. No les mandéis a los servicios sociales, ese es el milagro, ¿no? No les mandéis, dadles vosotros de comer.
El milagro es que allí se ponen, dice el texto lo dice más bonito que yo lo estoy contando, ¿no? Dice el texto que se sientan, Jesús da gracias y ¡pum!, reparten lo que tienen y se obra el milagro. Hablábamos de aquellos milagros que este pobre, generalmente en un estado etílico importante, pasar las noches de frío en Madrid debe ser muy complicado, y pues salta allí, eso que estás diciendo es una tontería, porque yo eso del milagro no me lo creo, porque si hay dos canastas de pan, y había, dice el texto, un montón de hombres y mujeres y niños, pues no llegaba para todos y tal. Y entonces le explicamos, vamos a ver, tú tienes una bicicleta, y tú usas la bicicleta un rato, y otro rato él tenía una guitarra, y otro rato tu colega. No, una bicicleta no, una guitarra. Pues venga, tú te buscas la vida por la mañana con la guitarra, y por la tarde no se la alquilas, que eso es lo que nos dice el mercado. Se la dejas a tu colega para que tú descanses, y tu colega se busca la vida con la guitarra por la tarde. ¿Cuántas guitarras tenemos? Tenemos 2 guitarras. Bueno, ese es el milagro de los panes y los peces. Carmelo, a partir de entonces, sigue sin compartir la guitarra, pero entiende cuál es el milagro de la solidaridad. Acompañar los procesos personales es darnos la oportunidad de que todos hablemos de nuestra vida, de que todos expongamos de dónde venimos, ¿no? Acogernos fraternalmente, ¿no? Claro, la oportunidad de vivir con muchachos para mí es un privilegio. Creo que tengo que dar muchas gracias a Dios y a la vida, pero sobre todo también es la ocasión de vivir eso que en los evangelios también se habla del grupo de Jesús, ¿no? Y fijaros, no el grupo de Jesús porque yo pretenda seguidores, ni porque hagamos, yo en casa explicite nada. Quiere decir que en mi casa, pues como decía Luis Carlos, no se bendice la mesa, creo que hay pocos signos explícitamente religiosos, algún regalo. Yo creo que tengo un comportamiento, intento lo más coherente posible, pero sin vender ninguna moto, ¿no? Y sin embargo, fijaros que yo creo que para mí y para la gente que en estos 22 años hemos vivido, me parece que es una oportunidad precisamente de vivir la fraternidad, ¿no? Mirad, yo he enterrado a muchos chicos de mi casa. En estos 20 años, chicos, mi abuela decía que la familia, una era la biológica, no sé si lo decía por intentar convencerse de que yo no estaba condenado o porque lo sentía así, quiero pensarlo segundo. Mi abuela decía que estaba la familia biológica, ¿no? La buena que decía ella, y luego que familia también eran aquellos, decía ella, con quien se comparte el baño, la mesa y la cama. Una definición de familia genial. Bueno, pues de esa familia mía, con quien he compartido el baño, la cama y la mesa, muchachos en casa han muerto más de 40, que los hemos enterrado. En aquellos años duros del SIDA había meses que íbamos 4 veces al cementerio, ¿no? Bueno, pues fijaros, si yo algo he aprendido y he vivido, y por eso mi privilegio, con muchos de estos chavales desarrapados, no digo que no les quiera a nadie, ¿no? Pero con el gran problema muchas veces de que el primero que no se quería era él mismo, con una gran violencia interior, con una negación grande de su propia realidad. Bueno, pues os puedo decir que también ahí, y yo no venía a hablaros de milagros, pero me está saliendo así, también ahí yo he vivido esos milagros, ¿no? Cómo esta gente ha sido capaz, al menos, de morir como no han podido vivir, ¿no? De morir en paz. Os podría cansar con montones de anécdotas, ¿no? De cómo chavales, de esos duros, ¿no? De esos seguro que conocéis, de esos de la cárcel que allí en Madrid llamamos los quíes, ¿no? De esos que parece que tienen un preservativo afectivo de la cabeza a los pies, gente dura, que ha sufrido mucho, que hacerles así, si viene de un tío es que eres maricón, ahora ya está menos mal visto, pero hace 20 años es que eras maricón, y si viene una tía es que me está diciendo que me la puedo follar, y perdonar por la expresión, pero era como hace 20 años se vivenciaban las relaciones heterosexuales, ¿no? Esa gente dura, ¿no? Y cómo, digo, en el momento de la muerte, de acompañar procesos de gente joven, ¿no? Que muera la abuela es lo biológicamente normal, esperado,
pero que muera un chaval con 27 años, que muera un chaval con 25 años, coño, que se muriesen los chavales precisamente que habían dejado de consumir drogas por el maldito virus del SIDA, que se muriese un chaval en un tiroteo, que se muriese un chaval por una paliza en prisión. Bueno, pues esas situaciones que hemos acompañado y que para mí, digo para mí como Javi, pero como parroquia, que hemos acompañado a muchos, son la expresión más elocuente, efectivamente, digo, desde lo religioso, de que ha muerto en paz. Eso que los creyentes religiosos hablamos de la resurrección, ¿no? Y es el morir en paz, el que la vida y la muerte, aun esa, tiene sentido, ¿no? Yo me acuerdo de Valentín, un muchacho que vivió en casa muchos años, hace 13 años, que murió. Valentín, pues un tarabaina, un desastre de vida, enganchado toda su vida, la madre murió muy joven, el padre alcoholizado, y Valentín se pone muy malito en Málaga, estaba en un centro, y yo me voy a verle, y estamos allí, él y yo, en una habitación en el hospital de Málaga, 15 días, y él estaba en coma, no hablaba, y yo me estaba volviendo loco, claro, porque 15 días allí solo, uno además es un poco insociable, aunque parezca otra cosa, y allí pues solo miraba a Valentín, ¿no? El caso es que ya organizamos para venirse a Madrid, pues que venga a casa y tal, después de esas cosas burocráticas que nos pasan, ¿no? Porque el médico me dice que soy un irresponsable por pedir el alta, porque se puede morir, y yo le decía, coño, pues si llevamos 15 días esperando que se muera, ¿no? Digo que en esas películas que nos ocurren, que el propio drama se tiene que acabar convirtiendo también en comedia, porque si no acabaríamos todos tirados desde la muralla, el sitio más alto de la muralla de Ávila, ¿no? Entonces, dentro de esa burocracia que a veces existe, donde encuentras gente muy genial, ¿no? Entonces el señor me dice que no, que tenemos que contratar una ambulancia de UBI de estas, todavía había pesetas. Y entonces uno que es muy ingenuo, pues yo digo, bueno, pues joder, pues en aquel tiempo, por 50.000 pesetas, 50.000 pesetas. De Málaga a Madrid era 1 millón de pesetas la maldita ambulancia medicalizada. Evidentemente no teníamos. Entonces ya una enfermera, porque en todos lados yo creo que existen esos ángeles, no sé si de Dios o del demonio, pero que humanizan mucho las cosas. Entonces una enfermera, una señora mayor, de esas que saben realmente, aunque a lo mejor no han hecho muchos cursos de geriatría y tal, pero que saben tratar al enfermo porque llevan mucha vida ahí dada, me dice, mira, ¿tú sabes de fontanería? Pues no, mire, en el seminario no fui ni a Derecho Canónico ni seguramente aquel día a clase. Dice, mira, esto es muy sencillo. Hoy día, ¿no? Lleva una vía de suero. Valentín llevaba 15 días con suero, estábamos esperando que se muriese. Lleva una vía, sí, lo más que puede pasar es que se muera en la ambulancia, por el interés de la ambulancia no va a parar, porque si no tiene un lío burocrático, va a seguir a Madrid, o que se le acabe, lo segundo más peligroso es que se le acabe el suero. Pues tú le cambias, bueno, pues nada, nos enrolamos. Y entonces en el hospital de Madrid, pues como todo es tan fácil, pues no la admitía, ¿no? Porque como yo venía de otro hospital y yo había pedido la alta voluntaria, pues nada, pues a casa. Llegamos a casa y pues nada, en aquella época en casa vivíamos Pilar, una compañera y yo, que estuvimos 8 años viviendo juntos con los muchachos, y entonces va a una habitación y nada, pues viene un médico amigo y nos dice, tener cuidado porque lo último que pierde la gente terminal es el oído. Entonces, pues nada, esa primera noche yo queda a Pilar cuidando a Valentín y bueno, pues al día siguiente, pues cuando pasabas por allí, ¿qué pasa, Vale? Lógicamente no contestabas, es que estábamos esperando que se muriese, ¿no? Y la segunda noche, pues uno desde su vehemencia dice, bueno, pues me voy a quedar yo. Se ha quedado la primera noche Pilar, yo he descansado y entonces este muchacho, Manolo, frío donde los haya, con un preservativo pero de armadura, de aquellos que están por ahí, un preservativo afectivo, de los pies a la cabeza, un tío duro, con una difícil, dice que él se quiere quedar a cuidar a Valentín, que era su colega. Os podéis imaginar, por favor, si tú eres un chaval, ¿no? Tú has dejado de consumir hace 3 días, tú no sabes de estas cosas, a ver si la misma tontería que a mí me había dicho el médico, hay que ver qué duros somos, yo lo estaba repitiendo a este pobre colega suyo, ¿no? Y me dice, bueno, ¿pero qué puede pasar? Pues nada, pues que se muera, pues ya te aviso, efectivamente. Se queda Manolo y Manolo era un tío muy difícil, es un tío muy difícil y le costaba mucho el hablar, y claro, el hablar generalmente, ¿no? A alguien que no te contesta, pues os podéis imaginar, ¿no? Entonces él me dice,
Dice, es que, claro, y yo si le hablo, me cuesta hablar, y si encima hablo y no me contesta, pues claro, un poco pan para muchas tortas, ¿no? Como se diga. Entonces dice, bueno, le voy a poner el larguero, ¿no? Este de la cadena SER, porque eran los dos aficionados al fútbol. Pues nada, le pone el larguero y por lo menos se entretenía hablando del fútbol, ¿no? A la 1 de la mañana, yo dormía en la habitación de enfrente, digo, ya, ¿qué ha pasado? Que es que se acabó el larguero, la madre que me parió, con el José Ramón de la Morena. Estas son las cosas que nos pasan, podía haber alargado, ¿no? Entonces Manolo dice, qué tremendo, un tío frío, hierático. Manolo dice, a Valentín le encantaba el National Geographic. Todos conocéis la buenísima y maldita revista del National Geographic. Digo maldita porque es incomodísima de leer. Papel satinado, yo no sé si sigue así, letra muy pequeñita, generalmente fondo oscuro y letra blanco-negra. Es muy interesante y muy bonita las fotos, pero para leer, a los que estamos medio ciegos, es un demonio, ¿no? Pero Manolo se pone a leer y Manolo está desde la 1 hasta cerca de las 7 de la mañana, que vuelve a llamar porque dice que cree que está agonizando ya, efectivamente murió, y está el tío ahí 6 horas leyendo la revista de National Geographic a su colega Valentín. Bueno, una anécdota, no tiene más importancia. Sin embargo, para mí y para nosotros, ¿qué importancia tienen esos pequeños gestos, ¿no? Esos pequeños gestos de ver y de vivenciar cómo aquello que parece inmutable, que parece que tiene que ser así, bueno, pues asistimos continuamente a que las cosas pueden ser de otra manera. Y eso, en San Carlos, yo lo vivo muy cotidianamente, ¿no? Esa capacidad de la gente sencilla, de la gente que seguramente no sabe, o sí, pero a lo mejor no tiene tanto rollo como yo para explicar las cosas, es mucho más abrupta, mucho más espontánea, y sin embargo, qué capacidad de llevarte a un muchacho que llega el otro día, una muchacha que está en la parroquia, llega un chico, ¿no? Llega un chico, se llama, en Madrid tenemos de todo, tenemos una alcaldesa como Ana Botella, somos excelentes, no solo en el café, sino en todo lo que hacemos, ¿no? O como diga en inglés, que sé menos que ella, y no la puedo citar. Pero bueno, llaman a servicios sociales, no había plaza porque ya va haciendo frío, y entonces esta muchacha dice, pues vente a dormir a casa, ¿no? El otro pobre, que era, me contaba luego por la mañana, ella, que era portugués, dice que iba asustado cuando le dijo, no, pues vente a casa. No, dejemos una manta y iremos a la calle. No, hombre, vente a casa. Quiero decir, esas cosas que a veces yo creo que hemos perdido, que es la genialidad humana, ¿no? El ponernos en el lugar del otro y el ser capaces también de ir creando esas redes de solidaridad, ¿no? Esas redes de lucha, ¿no? Por eso hemos aprendido y hemos visto también, fijaros, que vivimos de una manera muy, muy brutal un matrimonio, yo creo, y lo siento por la doctrina católica, pero yo creo que pocos matrimonios indisolubles absolutos conozco. Reconozco uno que es el del anuncio y la denuncia. Hemos descubierto que no puede haber anuncio sin denuncia y denuncia sin anuncio. No podemos estar luchando contra este sistema que sigue vomitando marginación si no somos capaces, cada uno de nosotros, de alumbrar, de asistir y de acoger las situaciones, las causas que este sistema crea, ¿no? Y eso muchas veces nos ha llevado a mucha confrontación con mucha gente, no solo con la jerarquía católica, sino con grupos muy radicales, de muchas, especialmente de izquierda, de muchas tendencias, ¿no? Claro que hay que denunciar, claro que denunciamos. Muchas veces hemos discutido, ¿no?, con algunos grupos. Nosotros chillamos y creemos, ¿no?, que la cárcel no es un lugar que enseñe nada bueno, ¿no? No vale para casi nada. Y gritamos, abajo los muros de las prisiones. Y yo a veces me pregunto, anda, que si cayesen. Digo, no porque no tengan que caer, sino porque cada uno de nosotros que gritamos eso seríamos capaces de dar respuesta a uno que tenga necesidad de estar en un sitio diferente a la cárcel. El anuncio y la denuncia para nosotros es fundamental, ¿no? Tenemos, si estamos ahí no sabemos qué hacer, y a veces ya la impotencia. Estamos viviendo y cercanos a un poblado de gitanos rumanos que hay en la carretera de Valencia, ¿no? El poblado más grande, gracias a Sarkozy,
que queda en Europa de gitanos rumanos, ahí en el kilómetro 14 de la carretera a Valencia, al lado de la Cañada Real, el poblado del Gallinero. Nosotros veíamos que los niños no iban al cole, estaban escolarizados, pero no asistían. Había un absentismo. De 180 niños escolarizados, iban diariamente, no llegaban a 30. Denunciamos que los niños no iban al colegio, denunciamos la despreocupación de la administración, que parecía no importarle mucho, y denunciamos también a las propias familias porque no ponían más empeño en que los niños fuesen al colegio. Y en esa denuncia nos dimos cuenta que había un problema y había una alternativa que podía ser muy sencilla, y es que muchos niños no iban al colegio porque en las familias no les pueden dar de desayunar. Cada uno tiene sus referentes. Ya me veis a mí y podéis imaginar que uno salir de casa sin desayunar, pues no lo hace habitualmente, y cuando lo hago por alguna necesidad, generalmente una necesidad sanitaria, de ir a hacer un análisis, no lo pasa uno bien hasta que no le chupan a uno la sangre y se puede ir a la cafetería de enfrente. Quiero decir que para mí lo de la comida es un elemento importante, y además, más allá de la broma, todos los pedagogos en el colegio nos decían, claro, es que un niño, si les daban de comer, un niño que desde la comida del mediodía hasta la comida del día siguiente pueda mantener la atención, pues claro, eso no es un niño, eso es un Superman, y son niños, no Supermanes. Bueno, pues vemos aquello, lo denunciamos, pero inmediatamente la gente sencilla de la parroquia dice, ¿y por qué no organizamos el dar todos los días de desayunar a los niños? Claro, uno se asusta, ¿no? Porque dices, Dios, una cosa es, yo creo lo del compartir que os he dicho, ¿no? Donde come uno, comen 10, pero claro, donde desayuna uno, desayunar todos los días 130, pues ahí el milagro a mí, que uno es muy materialista, se me hace un poco más difícil. Bueno, pues inmediatamente se empiezan a generar dinámicas de solidaridad, de contactar con el del supermercado, de nosotras. En 2 años, de 30 niños que iban diariamente al colegio, estamos hoy, ha descendido porque muchos con las políticas del Ayuntamiento de Madrid se han vuelto a Rumanía y otros a Francia, pero de una media de unos 150 niños asistentes diariamente al colegio, de 30 a 33, estamos ahora mismo en una media de 90 a 110 niños que diariamente van al colegio. Y ha sido muy sencillo, una bolsita con un batido de chocolate y una palmera que dona un gran supermercado. Quiero decir que vivimos como una evidencia el anuncio y la denuncia, ¿no? Vivimos también, y ya voy acabando, ese horizonte que para nosotros es importante, ¿no? Hemos aprendido a decir no. Fijaros, dice el filósofo decía, Max Scheler, ¿no? Él establecía casi la única diferencia entre el ser humano y el reino animal, decía que la diferencia entre el ser humano y los animales era la capacidad que tiene el ser humano para decir no. Bueno, pues yo creo que hemos aprendido a decir no, que hemos aprendido a disentir, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo del 2007, cuando fuimos capaces, ante la amenaza de Rouco, cerrar la parroquia, como la asamblea se levantó y dijo no nos vamos a ir, porque esta es nuestra fe, porque esta es la forma de vivir y de expresar lo que religiosamente creemos, ¿no? Tenemos un horizonte en San Carlos, no sé si he sido capaz de hacéroslo llegar, ¿no? Y nuestro horizonte es eso que llamamos la escuela de humanidad, ¿no? Ese horizonte en donde, fijaros que para nosotros, ese horizonte en esa escuela de humanidad que está un poco más allá de 2 deberes en los que nos movemos y que son fundamentales, ¿no? El artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos, que curiosamente tenemos que decir que el Vaticano como Estado es de los pocos países que todavía no ha firmado, pero creemos que es una declaración fundamental. Todos los seres humanos nacen libres, pero además tenemos otro imperativo, eso que llamaba Kant, un imperativo categórico, un imperativo fundamental, que es el que os he dicho antes,
que nos dice Jesús, ¿no? Dadles vosotros de comer. Bueno, pues más allá de ese imperativo, hemos descubierto que hay algo más que nos obliga. Y que nos obliga no en el sentido disciplinario, no en el sentido ritual, no en el sentido dogmático, ¿no? Sí, sino que nos obliga en ese sentido que define muy bien esta mujer, creo que valenciana, ¿no? Adela Cortina, ¿no? Esa obligación que hemos establecido o que tenemos que establecer unos con otros. Una obligación, digo, no dogmática, no legal, sino la obligación del habernos ligado, ¿no? Del habernos enredado unos con otros. Y esa obligación, esa ligazón, es la ligación de la gratuidad, ¿no? Yo creo que si algo hemos experimentado y experimentamos y vivimos de mil modos y maneras en San Carlos Borromeo, es aquello que también Jesús en el Evangelio nos dice, ¿no? Lo que gratis recibisteis, dadlo gratis, ¿no? Para nosotros es una experiencia precisamente de eso, ¿no? De vivir la gratuidad, porque se nos ha dado gratis la vida y porque se nos ha dado gratis la oportunidad de encontrarnos, ¿no? De ahí también nuestra lucha contra las cárceles, contra los centros de menores, contra las fronteras, contra las verjas, esos posicionamientos que creemos que son fundamentales como ciudadanos y que a veces también nos ocasionan pues sustos como la amenaza en el 2007 del cardenal Rouco de cerrarnos la parroquia o la intromisión muchas veces de manera ilegal de agentes de la policía en la parroquia o en mi propia casa buscando inmigrantes, esos que ellos llaman ilegales y que nosotros lo más que convenimos es en decir irregulares. La experiencia de San Carlos para mí iría en línea de aquello que nos decía este curilla loco, como él se dice, de México, ¿no? Y él dice que los pequeños actos son los actos realmente subversivos, ¿no? Cuando somos capaces de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Cuando somos capaces de acoger a aquello y a aquellos, más a aquellos, bueno, pues que son desechados de tantos lugares, ¿no? Y desde ahí la propuesta, no solo para la Iglesia, sino también para la sociedad civil, ¿no? Creemos que tenemos que abrir espacios de encuentro. A mí me parece que de encuentros por una ciudadanía crítica es una oportunidad excelente, ¿no? Pero también tenemos, yo creo, que abrir nuestros espacios físicos. Estamos en un momento simbólico dentro de la Iglesia importante. Yo me atrevo a denominarlo en un momento simbólico, ¿no? Simbólicamente este Papa nos está dando aldabonazos importantes. Ya veremos después del símbolo si somos capaces de dar continuidad, ¿no? No es todo, no es suficiente, yo creo que no es suficiente, pero sí que, precisamente, porque veníamos de unos pontificados y de una historia última, estos 40 años de historia eclesial tan deshumanizada, tan fuera de cobertura, ahora que está de moda eso de las redes, ¿no? Tan fuera de cobertura de la Iglesia en el mundo, a mí me parece que para los creyentes religiosos, los cristianos en la Iglesia, tenemos un aldabonazo importante, ¿no? El Papa nos ha invitado, yo nunca había citado al Papa y ahora mismo casi que no me reconozco, mi madre a veces se asusta, ¿no? Y eso es una mujer de orden y tal. Pero bueno, pues el Papa nos ha dicho a los religiosos que tenemos que abrir nuestros espacios. A nosotros el Papa no nos está diciendo nada nuevo, veníamos practicándolo hacía mucho tiempo, ¿no? Abrir nuestras casas, abrir nuestra parroquia. Yo me acuerdo, y ya acabo de verdad, en el año 96 nos encerramos en la Catedral de la Almudena intentando reclamar que, contra los malos tratos que en aquel momento el presidente del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, Javier Hernando, mediase para que se investigasen los malos tratos en prisión, que había muchos, ¿no? Entonces nos encerramos en la Catedral de la Almudena. En aquel momento lo permitió, porque en junio del año pasado intentamos encerrarnos con familias inmigrantes y fue un encierro absolutamente efímero. Entramos a las 7 de la tarde y a las 8:15 Rouco había mandado a cerca de 20 furgonetas de las UIPs y nos sacaron de allí en volandas. Pero bueno, en el 96 es verdad que conseguimos estar una semana, tampoco molestamos demasiado, ¿no? Bueno, pues salimos del encierro aquel e inmediatamente vienen unos inmigrantes que nos piden, que quieren visibilizar
en aquella época, 96-97, la realidad de la migración, y se encierran en la parroquia. Pero es que en el 2007, octubre del 2007, todo el conflicto, que si nos cierran, que si no nos cierran, que si 99 curas en Madrid habían pedido por carta Rouco que a los 3 curas es que no me sale la expresión, hay un término eclesiástico, que nos despidiese como curas, que nos secularizase, ¿no? Que nos echase de curas, 99 curas, que yo no conozco a ninguno, pero bueno, lo pidieron los pobres, y bueno, pues en aquel conflicto derriban un edificio con 40 familias de bolivianos, 40 familias de bolivianos que vivían en un edificio de un mafioso que les había traído a todos del mismo pueblo de Bolivia, les tenía trabajando en sus empresas y viviendo en su pensión construida en la Cañada Ilegal. Quiero decir, bueno, si algo vivimos es como la improvisación, tenemos que dejar que la improvisación nos altere y nos altera, pero creemos de verdad que la improvisación, que el estar abiertos a esa poca institucionalización, creo que es lo que hace posible el que, si en algo puede ser significativo este sombrero de San Carlos Borromeo, esta parroquia de Entrevías, precisamente sea en eso, ¿no? en la oportunidad y la ocasión de abrirnos a aquellas necesidades que nos van llegando. Comenzaba diciendo, cuando Enrique de Castro llegó en los años 80, eran los chavales con problemas y además de droga, y hoy, lógicamente, pues son los inmigrantes, los menores inmigrantes y, cómo no, pues todas las familias que están siendo desahuciadas por este sistema tan devorador de lo humano en el que estamos viviendo. Bueno, pues en ese sentido también lo que hemos vivenciado es que los religiosos y los cristianos tenemos que estar abiertos a la realidad que tenemos delante de nosotros, ¿no? Sean menores, sean enfermos de SIDA, sean desahuciados, sean inmigrantes, sean parados, sean todos aquellos que en un momento dado necesiten el amparo y necesiten el cobijo en este momento social tan complicado y tan complejo que estamos viviendo, en donde quizás, y yo cada vez le voy dando más vueltas a ello y me parece que es importante, en donde quizás, más allá de los recursos, más allá de los servicios y más allá de las atenciones, lo que tenemos es que ir creando cada vez más espacios abrigo, donde la gente, necesitados y no necesitados, seamos capaces de darnos calor, porque en torno al abrigo, en torno al calor, es donde yo creo que las personas somos capaces de mostrarnos tal como somos, y tal como somos con nuestras virtudes y también con nuestras dificultades. Pues yo, si os parece, me callo y así os dejo hablar un poquillo. Esto es lo que os podía contar, espero que haya ayudado un poquillo. Muchas gracias. Bueno, Javier, muchas gracias por la intervención, sobre todo por la idea esta esperanzada que has mandado. Recuerdo, como decía al principio, cuando nos conocimos en Tenerife, que a veces la solidaridad y la cohesión entre la gente sí genera dinámicas positivas. En Canarias, después del seminario que organizamos, no se volvió a hablar nunca de expulsar a los menores migrantes, cosa que se estaba haciendo con bastante frecuencia y que se estaba llevando a cabo, las expulsiones de los menores migrantes, cuando, bueno, según la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Convención de Derechos del Niño, no era posible. Entonces, a veces merece la pena trabajar en este tipo de cosas, y yo creo que un testimonio muy importante de cómo se ha sobrevivido a la marginación, a la exclusión, es lo que ha planteado Javier sobre el grupo, sobre el colectivo que trabaja en torno, en las proximidades de la parroquia suya. Bueno, como nos conocemos y ya hemos hablado de esto muchas cosas, yo no voy a volver a hablar y os doy la palabra a vosotros. Y bueno, pues si queréis hacer una especie de tertulia, de comentarios, lo que os parezca a vosotros. Y vamos a Javier, gracias por venir. Es importante que nos cuentes el trabajo que habéis hecho, esa lucha de clase con la lucha de hoy, y lo de denunciar y hacer a la vez es fundamental, porque si no se queda a medias. Bueno, yo estoy trabajando en la sociedad, trabajo con inmigrantes,
moderadora voluntaria en prácticas en Cáritas, y las prácticas de Ávila son espectaculares. Entonces, por ahí he aprendido la situación de Ávila. Es importante que todas las personas delante de Madrid tenemos mucha población marroquí que está acabada de los niños, los vicios y beneficios. Hay una pobreza infantil salvaje y hay un problema de infraestructura espectacular. Tanto como la población de acogida, como la población que viene, como la población de Madrid. Estamos intentando empoderar a largo plazo a esta población, y el ejemplo que tú nos das ahora hoy es muy positivo porque nos enseñáis. Entonces te animo a que continúes a hablar y a compartir tus experiencias entre vuestro equipo, porque hay que ser comunidad y da igual de dónde venga, da igual que la traiga, da igual la palabra de Dios o la palabra de X. Lo importante es que hagamos comunidad, que seamos conscientes de que se puede. Entonces es una alegría que estés aquí hoy, que a mí además me alegra mucho más que a ti. Gracias. Sí. ¿Alguien quiere participar en el debate? Sí, yo te quería preguntar, la Iglesia Católica Oficial, la preponderante, ¿tú consideras que la forma de actividad de la Iglesia es residual dentro de la Iglesia Católica contemporánea? Y bueno, me gustaría que me contestaras por qué la Iglesia Católica ha perdido tanto, por qué no asume su parte de culpa en que las iglesias estén vacías y que la religión no llegue a la gente como llegaba hace unos años. Yo del catecismo de este pregunta. A ver, yo creo que la iglesia, algunas iglesias están vacías porque hemos vaciado a muchas iglesias del Evangelio. Los creyentes religiosos tenemos un fin. Nuestro fin no es la iglesia. Nuestro fin es, y lo decían los primeros padres de la iglesia, San Ireneo, decía que tengan vida y vida en abundancia, que sea una vida digna, ¿no? Nuestro fin es anunciar, y eso es la evangelización, anunciar buenas noticias de parte de Dios, de un Dios Padre y Madre, de un Dios que no es todopoderoso, de un Dios que camina en medio de nosotros en zapatillas de paño, anunciar noticias de este Dios a los hombres y mujeres que reciben malas noticias de parte de los hombres y mujeres de este mundo. Eso, yo creo que la Iglesia, a lo largo de la historia, en muchas ocasiones, en muchos lugares, lo ha silenciado, lo ha ocultado y lo ha negado. Por eso me parece que muchas parroquias están vacías, ¿no? Claro, porque yo creo que si hoy hay algo que puede contagiar es la pasión por el otro y la pasión por la dignidad del otro. Eso es de lo que nos habla el Evangelio. Claro, si nosotros eso lo traducimos como verdades absolutas, como respuestas sin preguntas y como cumplimientos rituales de una serie de instrucciones, bueno, yo con todos mis respetos, algunos domingos me fustigo viendo la misa de la tele, con todos mis respetos a colegas y comunidades, y me sorprende que haya gente. Son infumables, son infumables. Entonces un señor revestido, no revestido de trapos, que eso cada uno que haga lo que quiera, sino revestido de no sé qué poder, que no hace más que decir cosas y los otros se suben, se bajan, como mucho amén. Pues ¿qué asamblea es esa? No es una asamblea. Si algo yo creo que la sociedad hoy, en todos los ámbitos avanzado, es, otra cosa es que se nos deje hacer más o menos, pero es la exigencia y la necesidad que tenemos de dialogar. Y el diálogo no es la escucha atenta al otro, sino que es el compartir y el escucharnos mutuamente, ¿no? Entonces a mí, en ese sentido, me parece que es normal que las iglesias estén vacías, ¿no? Y en eso también veo cómo hay muchas comunidades que nuestros espacios se quedan pequeños. Nosotros los domingos no nos preocupa, no lo digo como una guerra cuantitativa
con conservadores, pero hay un montón de gente joven. Claro, pero porque procuras, digo, porque celebras la vida. Y porque celebras la vida de lo que estamos viviendo. Y estamos viviendo que la señora Manuela, el miércoles pasado la pretendían desahuciar, y eso se habló el domingo, y estamos viviendo y dándole vueltas a qué podemos hacer, no sé si para tirar la valla de Melilla, pero al menos para poner gomas duras a las cuchillas que han instalado, y estamos dándole vueltas si nos tenemos que bajar a celebrar la Navidad allí, o yo qué sé qué hacer, y eso a la gente le atrae. Y estamos acompañando a un chaval que han despedido de Mercadona y nos estamos uniendo a la CNT, pero no porque a lo mejor compartamos ideología, porque aquí lo que nos vincula no es la ideología, lo que nos vincula son los dolores, no para contemplarlos, sino para superarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay espacios que son rescatables. La Iglesia, a ver, dice, la Iglesia contemporánea, claro, la Iglesia contemporánea hoy, lo que decía antes, yo a nivel simbólico creo que este hombre, que este Papa, está haciendo cosas sorprendentes. Sinceramente, y con todos mis respetos, creo que no son tan sorprendentes en sí mismas, sino que es que como veníamos de 40 años de una Iglesia tan monolítica, tan medieval y tan, a mi parecer, deshumanizada, que claro, que el Papa, ¿no? Digo, fue portada ayer, que el Papa coge a un niño. Coño, pues, no sé si me entendéis, para mí lo sorprendente no es que acoja al niño, lo que me sorprende es que esa noticia, digo, que no digo problema de los medios, esa sería otra discusión, que sea noticia que el Papa coge a un niño, que sea noticia, coño, pues acordaros, cuando Benedicto XVI, yo nunca me había planteado el color de los zapatos del Papa, vamos, que me daba igual, digo, no sabía, dice, no sé, o sea, esas cosas, ¿no? Pues que este señor haya querido vivir, claro, porque él dijo, en el Palacio Pontificio, una cosa es que lo visitemos como museo, pero eso, vamos, que debe dar miedo, ¿no? No lo sé, por la noche ahí solo. No, pues yo me quedo aquí, que hay una comunidad. Entonces, es noticia que el Papa bajó un día, otro curilla había empezado la misa allí para los trabajadores, y hay una foto por ahí, ¿no? Y él se sienta atrás. Bueno, pero a mí lo que me sorprende es que, digo, no me sorprende por los medios, digo, ¿dónde estábamos, no? O que este hombre, hoy día, claro, cosa que nuestro ilustre presidente no hace, o a lo más por el plasma, en una travesía de avión se ofrezca a los periodistas a ser preguntado, sabiendo la trascendencia que va a tener, sin preguntas previstas, ¿no? Quiero decir, yo creo que estamos en un momento, a mí me parece esperanzador, no tanto porque lo que haga sea revolucionario, sino por dos cosas. Una, porque no ha condenado nada. Es que hemos vivido, los creyentes cristianos en la Iglesia Católica, 40 años de continuas condenas de aquello que no era conservador. Entonces, un señor que de momento, que yo sepa, tampoco soy un seguidor del Papa, vaya, digo, que no haya condenado a nada ni a nadie, un señor que diga, bueno, y él es muy conservador, o sea que, claro, pues está ahí porque está ahí, digo, que es un cardenal que han nombrado los papas anteriores, ¿no? Pero que diga, hombre, pues ¿por qué no me ha sido una familia, una pareja de homosexuales? Él no ha respondido. Y yo cuando lo dije, claro, menos mal, pues es que en la parroquia nosotros hemos celebrado el matrimonio, no canónico, porque no se puede inscribir, pero ha habido parejas de ellos y ellas homosexuales que han venido a celebrar la vida porque son creyentes. Otra cosa es que no constan los libros, porque no nos dejan. Y hemos bautizado a hijos, me acuerdo, de una pareja, de un matrimonio de mujeres, ¿no? Digo, pues en ese sentido, yo creo que el Papa no está haciendo nada revolucionario, pero sí que es verdad que creo que nos puede estar alentando. Y luego también es verdad, no solo adentro de la Iglesia, sino afuera, bueno, pues ha sido el único primer ministro de un Estado. Otra cosa es que me parezca una aberración que la Iglesia sea un Estado, esa también lo creo, sería otra respuesta, pero el único y primer presidente de un Estado, los Estados pontificios, que ha condenado, por ejemplo, la situación de Lampedusa, ¿no? Y que ha dicho no podemos construir una Europa frontera. Digo, eso luego qué traslación tiene y, bueno, pues ¿qué va a salir? Porque es que luego también en España, con la hegemonía de la Iglesia Católica, es complicado, ¿no? Pero cuando conoces otras iglesias en Francia, en Alemania, bueno, pues que el Papa diga, vamos a hacer una consulta,
Dices, coño, por lo menos que te pregunten. Luego las conclusiones, hasta podría, porque ya por ahí hay algunos que, bueno, pues es que la respuesta ya está escrita. Bueno, pues no estarán escritas, pero tal y de donde veníamos. El que lance la pregunta, a mí sinceramente, me parece que es importante, ¿no? Entonces yo en ese sentido, en la Iglesia contemporánea de hoy, estoy esperanzado, sabiendo que tenemos elementos que pueden dificultar mucho todo lo simbólico que este hombre está haciendo y que me esperanza. Creo que la Iglesia tiene que dejar de ser un Estado. Jesús no tuvo ningún Estado. No tiene sentido que el Papa o la papisa, ¿no?, como coordinador, animador principal de una comunidad de hermanos y hermanas creyentes, sea un jefe de Estado, tenga la cohorte que tiene. No tiene sentido un Banco Vaticano. Luego podemos discutir, por ejemplo, ¿no?, otro ejemplo que me parece que ha sido, bueno, pues es el primer Estado que ha hecho realmente públicas las cuentas, y eso no lo ha hecho ninguno. Luego podemos discutir si tiene sentido, yo creo que no, el que el Estado Vaticano tenga 82 millones de beneficio. Me parece un escándalo, digo, que son cosas diferentes, ¿no? Pero en ese sentido sí que me parece que ha alentado esperanza, y que en ese sentido yo creo que también a los creyentes de a pie nos puede dar ánimo. Sobre todo también, yo conozco, porque hay mucha gente, bueno, pues en ese sentido, pues la educación y la tradición pesa mucho, con miedo, ¿no? Entonces, pues también, si esta gente muy valiosa, pero que tiene ciertos miedos, ¿no?, y de esos no estamos exentos nadie, ni muchas veces somos responsables directos de ellos, ¿no? Si mucha gente con miedo ve que el animador principal, el Papa, va por otro lado, pues yo creo que puede ser gente que rompa y rasgue mucho más, me parece a mí. Bueno, Félix, ya terminamos. Muchas gracias. Vamos rápido, ¿no? Bueno, ahora recordaros, me dicen Óscar, los amigos, las amigas de Comisiones Obreras, que finalice diciendo un par de cosas. Primero, que esto se autofinancia y que ya que Javier no va a pasar el cepillo, porque no pasa el cepillo, que se puede dejar una aportación, el que quiera, a la salida. Bueno, agradeceros a todos la asistencia y sobre todo a Javier. Muchas gracias por haber venido, y ahora daremos un paseo por Ávila, que sé que te gusta mucho. Gracias. Muchas gracias. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí.